Buenos días. Biopasos, un espacio abierto de conexión entre la ganadería y la conservación de la biodiversidad. El tema de hoy es producción ganadera y conservación de la biodiversidad. Gaby, ¿le puedes cambiar, por favor? Gaby. Sí, ya. Un segundo, por favor. ¿Puedes cambiarle, por favor? Sí, Martita, un segundo. Tengo aquí un problema. Voy a salirme, dejar de compartir un momento y de inicio otra vez. Disculpas. Listo, disculpas. Continúa, por favor, Marta. Bueno, como les decía, a los 12 participantes que en este momento ya han ingresado a este foro, este es un proyecto que tiene su origen y su ejecución en el CATIE. El CATIE es el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, que es una institución que combina ciencia, educación de posgrado y la innovación para mejorar el bienestar de los seres humanos a través del manejo integrado de la agricultura, ganadería y los recursos naturales en las zonas rurales de América Latina y el Caribe. El CATIE, dale Gaby. Gaby. Sí, te escucho. ¿Puedes pasarle, porfis? Oh, claro, con mucho gusto. El asunto es listo. El CATIE, junto con un consorcio, prepararon una propuesta que se financió por el Ministerio del Gobierno alemán, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la iniciativa climática, el IKI, internacional, y se formó este consorcio para la realización de este proyecto, cuyo objetivo es fortalecer los marcos institucionales y de políticas para promover prácticas agrosilvopastoriles que mejoren la productividad y el ingreso familiar, la conservación de la biodiversidad y reduzcan la vulnerabilidad climática en paisajes ganaderos en los estados de Jalisco, Campeche y Chiapas, en México. Ahí en la lámina ustedes pueden ver quiénes integramos el consorcio. Originalmente, CATIE, como ya les expliqué, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, el Consejo Nacional de Estudios de Biodiversidad, CONABIO, también de México, y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y que es un organismo internacional en el que están asociados 34 países a nivel del hemisferio y España, con el apoyo de la Red de Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario, Red Innovagro. A nivel local están los tres estados, por eso están ahí los símbolos, los logotipos de cada uno de estos gobiernos. Entonces tenemos no solo el apoyo del gobierno como instancia local, sino también de la academia, técnicos, extensionistas, organizaciones de la sociedad civil, productores, uniones y gremios ganaderos y sociedad civil en general. Estamos todos apoyando este proceso para que la ganadería agrosilvopastoril pueda verse como una opción para la conservación de la biodiversidad.
La vinculación entre el ICA y la red Innovagro en el proyecto Biopasos tiene el objetivo de promover el intercambio de conocimientos y lecciones aprendidas de la información generada por el proyecto. Por eso, Marta Escalante, que es quien les habla, estamos en este trabajo, en esta sesión del foro virtual, con el objetivo de gestionar el intercambio de conocimiento mediante procesos de discusión que involucre a distintos actores y haya retroalimentación sobre los temas de interés. En esta ocasión, como les decía yo al inicio, vamos a tratar el tema producción ganadera y conservación de la biodiversidad. Entonces les doy a todos la más cordial bienvenida. Ahora ya tenemos 14 participantes. Vamos a iniciar ya prácticamente el foro con la exposición del maestro Elías Gordillo, quien expondrá durante 15 minutos. Posteriormente, la doctora Alejandra Martínez hará algunos comentarios durante 10 minutos sobre la exposición del maestro Gordillo y luego se harán algunas preguntas generadoras por parte de Gabriela Chávez, quien es facilitadora y moderadora de esta sesión y que aprovecho, ya los estoy presentando. Luego viene una sesión de preguntas, el cierre y los agradecimientos. Es importante que sepan que el espacio de foro estará abierto por 3 semanas, es decir, hasta el 28 de junio. Hoy tendremos 1 hora de trabajo que ya inició y esperamos terminar a las 11 en punto en respeto a su tiempo. Le dejo la palabra a Gaby para que ella ya hable propiamente del foro y introduzca a nuestros invitados. Adelante, Gaby, muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Buenos días a todos. Agradecerles el espacio que nos dan para compartir con ustedes este tema tan importante. Luego de la lectura de la agenda de este foro, voy a darle unas indicaciones generales a todos ustedes. Es importante que sepan que antes de iniciar, se deben apagar sus micrófonos y sus cámaras para poder tener una mejor recepción de fluido de información por acá, que este foro también está siendo grabado en este momento para que aquellas personas con las que ustedes quieran compartir esa información y no pudieron estar en este momento con nosotros, puedan tener acceso también a lo que se va a compartir en esta mañana. En la sesión de preguntas, de la cual se estaba mencionando hace un momento, ustedes van a tener 2 oportunidades de participar. Una va a ser de manera sincrónica, levantando la mano y haciendo su pregunta o comentario de forma sincrónica y oral. Y la otra va a ser utilizando el chat que proporciona este programa Zoom. La participación va a ser limitada, pero recalco lo importante del espacio que se tendrá abierto durante las 3 semanas para que ustedes puedan seguir haciendo sus consultas o comentarios. Esto estará disponible, este espacio, en la dirección electrónica que ustedes están viendo en el extremo inferior de su pantalla en este momento. La mecánica del desarrollo, como lo comentaba Marta, está de la siguiente forma. La distribución de los expertos, vamos a tener un cierre de la actividad online, entonces, pasadas 1 hora. La habilitación del foro, es importante también que todos se hayan inscrito para poder contar con sus correos electrónicos y darle seguimiento a la participación que ustedes están teniendo el día de hoy. Y también que dejen por ahí anotado que quienes estén participando activamente durante esta serie de foros que ha estado desarrollando el proyecto de Biopasos podrán contar con un certificado de participación. A continuación les presento al experto invitado de hoy, Elías Gordillo. Él es profesor investigador de tiempo completo en la División de Ciencias Biológicas de la Universidad de Juárez, Autónoma de Tabasco, México.
Él es ecólogo de formación y cuenta con una maestría en manejo y conservación de la vida silvestre. Ha trabajado en diferentes proyectos sobre monitoreo eh, de ambientes antropizados y tiene una formación en ecología. Actualmente su interés principal se centra en el estudio de las interacciones entre los seres humanos y la vida silvestre bajo el enfoque ecosistémico. Su investigación se ha centrado en las actividades productivas como la agricultura, la producción, que tenga que ver con la parte también ganadera. Su interés también está en comprender la dinámica ambiental de los seres humanos, principalmente relacionado con la fauna, y a partir de esto poder lograr aplicar o promover producciones que permitan una convivencia armónica entre el ambiente, las actividades productivas y la biodiversidad. A continuación, el maestro Elías Gordillo le cedo que comparta la pantalla suya para su presentación de 10 minutos. Muchas gracias. Bienvenido, Elías. 15, mira. ¿Sabe por qué no puedo leer todo? Se me cortó. Elías. Bueno. Listo. Es que no se te escuchaba. Procede, por favor. 15 minutos. ¿Ya me escuchan? Hola. Correcto, ya te escuchamos. Procede, por favor. Perfecto. Gracias. Bueno, buenos días. Antes que nada, muchas gracias a todo el equipo de Biopasos por invitarme a este quinto foro de producción ganadera y conservación de la biodiversidad. Y bueno, lo que les vengo a hablar hoy es un poco acerca de la relevancia que tiene la ganadería. Un caso de estudio de cómo es la ganadería en un estado del sureste mexicano, que es Campeche, que es precisamente uno de los estados donde se está trabajando el proyecto de Biopasos. A platicar un poquito también sobre este tema de conservación de la biodiversidad fuera de lo que son las áreas naturales protegidas, lo cual se reconoce hoy en día como de relevancia y como un tema importante a tratar, ¿no? Y posteriormente les voy a hablar un poco de la experiencia que hemos tenido con la ganadería y la conservación de la biodiversidad en 2 localidades del estado de Campeche. Y por último, dejar planteado algunos de lo que yo considero los retos y desafíos que tenemos para poder alcanzar la conservación de la biodiversidad en sistemas productivos ganaderos, ¿no? La ganadería pues es una actividad relevante precisamente porque es una de las principales actividades en el sector primario que se puede practicar de manera extensiva o intensiva o inclusive de autoconsumo, ¿no? Y
desde la historia del hombre, bueno, la ganadería ha ocupado o tuvo un rol fundamental en el desarrollo, ya que esta actividad permitió ser una fuente permanente de proteína y hoy en día, bueno, es una de las principales fuentes de proteínas que tenemos a nivel mundial, pero bueno, también se le considera una actividad que tiene severos impactos en la conservación de la biodiversidad, ¿no? México como país, bueno, es un país donde la ganadería es importante. Ocupamos el 6º lugar en la producción de carne, por lo menos hasta el 2017, y datos del año 2011 pues nos citaban como el país número 13 en la producción de leche, ¿no? Entonces tenemos un país importante en la actividad ganadera y bueno, con muchos matices dentro del país, ¿no? En las formas en cómo se lleva a cabo la actividad. Eh, Aterrizando un poquito en cómo es la ganadería en Campeche, bueno, Campeche es un estado en el cual los datos que hay para el año 2014 citan alrededor de 448,000 cabezas de ganado. Aquí lo que llama la atención es que si nosotros vemos la forma en cómo se practica la ganadería, la mayoría de ellas es, bueno, en libre pastoreo y pastoreo controlado, ¿no? ¿Eso qué implica? Que vamos a tener paisajes ganaderos muy parecidos a este estilo, como vemos en la imagen, en su mayoría, los cuales se desarrollan en una actividad que, aunque sí hay un sector importante que es una actividad donde la actividad es tecnificada, digamos que el grosso de la población ganadera se cataloga como una ganadería de subsistencia. Es una ganadería que no es rentable económicamente y que tiene diversos problemas en cuanto a manejo veterinario, manejo sobre todo de los forrajes y bueno, manejos reproductivos. Y eso se traduce en una ganadería que no es sustentable desde ningún punto de vista, ¿no? Y esa falta de rentabilidad de la ganadería y la forma en cómo se practica, pues ha sido un factor detonante en el cambio de uso de suelo. Y esta imagen pues relata o muestra una imagen clásica de cómo se va desarrollando la ganadería en muchas zonas del estado de Campeche, ¿no? También tenemos una ganadería de ganado ovino. Es una ganadería importante en la región, sobre todo en estos 3 municipios, Champotón, Escarce y Candelaria. Y más allá de las 29,000 cabezas de borrego que existen, es una ganadería importante porque es una ganadería que es vista como una fuente de ahorro en las comunidades, es una fuente de ingreso esporádico y tiene la particularidad de que, a diferencia de la ganadería bovina, bueno, aquí también participan en el cuidado y en el manejo las mujeres, ¿no? Esta es una imagen que les quiero mostrar para que se den una idea de cómo la ganadería ha impactado en la vegetación original del estado de Campeche. En verde es lo que teníamos de selva en los años de 1980, en rojo es vegetación secundaria, amarillo es la actividad ganadera y este color así como crema es lo que eran zonas agrícolas, ¿no? Esta es la vegetación que tenemos en los años 90, lo que tenemos entre 2000 y 2004, con imágenes que se recaban en ese periodo, lo que tenemos para el año 2007, este es el avance de la actividad agropecuaria en el 2011, y bueno, eso es como tenemos hoy el día la actividad ganadera agropecuaria, conviviendo con un paisaje también de selva baja, selva mediana principalmente, ¿no? Entonces, como podemos ver, tenemos una matriz bastante compleja, donde vamos a tener la ganadería enlazada con hábitats naturales de muchas especies, ¿no? Y esto también propicia que, bueno, aledaño a los ranchos e inclusive dentro de los ranchos, tengamos presencia de fauna de importancia para la conservación, ¿no? Como el zopilote rey o grandes felinos como el jaguar o el puma, ¿no? Y estos dos cobran gran relevancia en la ganadería porque sumado a diferentes factores, entre ellos el manejo ganadero, pues detona un conflicto que es la depredación de animales domésticos y esto tiene una amplia repercusión en la conservación de los felinos, el hábitat y obviamente todas las especies que
dependen de él, ¿no? Respecto a la pregunta si debemos de conservar fuera o no de la biodiversidad fuera de las áreas naturales protegidas, bueno, creo que hasta hace unas décadas esto era como, habían como dos corrientes importantes, unos quienes decían que sí, que la conservación de la biodiversidad solo era posible dentro de las áreas naturales protegidas, otros que reconocen la importancia de las áreas naturales protegidas, pero que también tenemos que conservar la biodiversidad que está fuera de ellos, ¿no? Este es el sureste mexicano. Lo que está en verde oscuro son las áreas naturales protegidas de carácter federal. En grises son áreas naturales protegidas estatales. Y esto que está en verde claro son las áreas de interés para el corredor biológico mesoamericano en México, ¿no? Y esta imagen creo que responde mucho a la pregunta, ¿no? Hoy en día tenemos áreas naturales protegidas que siguen siendo pequeñas para albergar la biodiversidad, que, como lo vemos en la imagen, se encuentran aisladas. Por lo menos en el caso de México, muchas de ellas son pobremente protegidas y están rodeadas por una matriz agropecuaria, como veíamos en la imagen, ¿no? Entonces, el tener áreas naturales protegidas con paisajes agropecuarios aledaños, pues nos denota que hay una estrecha relación entre la conservación de la biodiversidad dentro y fuera de las áreas protegidas, y algunos estudios, por ejemplo, como el de Harvey, pues ellos han encontrado dentro de áreas fuera de las áreas naturales protegidas que siempre y cuando tengamos zonas arboladas podemos encontrar especies de interés para la conservación o inclusive especies que han sido catalogadas como especie exclusiva de bosque, bueno, que también utilizan ciertos fragmentos de vegetación arbolada que existe en zonas agropecuarias, como son las cercas vivas, fragmentos de vegetación, entre otros, ¿no? Entonces, todo eso nos dice que sí tenemos una importante biodiversidad fuera de las áreas naturales protegidas, que no se va a igualar a la que están dentro de ella, pero que sí son complementarias y son importantes para el mantenimiento de la conectividad dentro de nuestras reservas, ¿no? Y esto es precisamente lo que estamos tratando de hacer en cuanto a la experiencia que hemos estado teniendo de la ganadería y la conservación de biodiversidad en dos localidades de Campeche, ¿no? Es un trabajo que se inició, bueno, que ha iniciado el doctor Mircea Hidalgo, un colega de la universidad, y al cual nos hemos sumado el doctor Juan Luis Peña Dragón de la UNAM y, bueno, un servidor, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estamos trabajando aquí? Esta es la reserva de la biosfera Calakmul, esta es la reserva de la biosfera Laguna de Términos, esta es el área de importancia para la conectividad entre las reservas y para la estrategia del corredor biológico mesoamericano, y tenemos estas dos localidades que es Pixtún y Miguel Colorado, que las hemos seleccionado porque son comunidades agropecuarias que tienen remanentes de cobertura arbórea que son claves para poder mantener esa conectividad entre las áreas naturales protegidas. Si nosotros perdemos la cobertura arbórea que existe en esas dos áreas, perdemos por completamente la posibilidad de que estas dos áreas naturales protegidas se conecten y con ella otras áreas naturales protegidas como un humedal que hay acá de importancia para la conservación, ¿no? ¿Qué hicimos o cómo lo hicimos? Bueno, hicimos un diagnóstico de cómo es el manejo agropecuario y sobre todo también cómo es la interacción felinos-ganadería a través de encuestas, entrevistas a profundidad y, bueno, un taller de validación de datos, ¿no?, que hicimos con los ganaderos. Lo que encontramos es que en estas dos localidades es una ganadería de subsistencia que, más que vista como una fuente de ingresos económicos, es vista como una fuente de ahorro que tiene el ganadero y que utiliza en ciertas situaciones de emergencia o cuando sus hijos van a la escuela, ¿no? Es una ganadería que además tiene fuertes problemas en el manejo de los forrajes, sobre todo en la temporada de sequía, sufre mucho la falta de pasturas y, bueno, también tienen limitados accesos al agua, ¿no? Entonces, ese es otro de los problemas también que tenemos. Es una ganadería donde esta imagen que está aquí es un paisaje típico de cómo la ganadería ha ido ganándole terreno en estas áreas, las áreas de cobertura boscosa, y esa falta de pastura que existe en las temporadas de sequía, bueno, ha generado un sistema de manejo donde el ganado en esas temporadas se les abren las puertas y entonces empiezan a entrar
a las zonas de vegetación secundaria, a la zona de vegetación bosque, y entonces empiezan a forrajear también dentro de las áreas donde habitan los felinos. Esto sumado a un contexto como el que vemos aquí en esta imagen, donde tenemos los ranchos aledaños a áreas de bosque, con ciertos fragmentos de bosque, pues genera encuentros frecuentes entre los felinos y el ganado, y bueno, se desata una problemática que es la depredación de ganado, ¿no? Y todo lo que esto implica. Eh, Considerando todo esto que tenemos aquí, creemos que los grandes retos para la conservación de la biodiversidad fuera de las áreas naturales protegidas, en primer lugar, tenemos que hacer incidencia política. Creo que es esa parte que nos hemos olvidado un poco, a lo mejor una buena parte de los biólogos o ecólogos nos hemos centrado mucho en conocer la dimensión humana, en conocer la biodiversidad, pero nos hemos olvidado un poco de cómo transmitimos este conocimiento a los tomadores de decisiones y que esto incide en las políticas que se llevan a cabo, ¿no? Tenemos que aprender a hacer trabajos colectivos entre instituciones, a sumar esfuerzos. Tenemos que trabajar fuertemente, creo, en la parte de la sensibilidad ambiental. En el área de estudio hay los trabajos que se han realizado con niños, por ejemplo, en primarias, secundarias, kinder inclusive, pues a pesar de que son comunidades que viven rodeadas de bosque, donde hay grandes especies como los felinos, como el tapir, ellos no lo conocen, ¿no? Únicamente conocen las especies que ven en la televisión, que son generalmente especies africanas, y conocen muy poco, salvo las que ellos consumen, ¿no? Y además tenemos un fuerte problema de cacería, en donde los cazadores comienzan a temprana edad, ¿no? En la adolescencia. Eh, Tenemos que generar cambios en la forma en cómo se produce. La ganadería y la conservación no van a ser compatibles si las seguimos llevando a cabo a como se está produciendo actualmente. Y para eso necesitamos encontrar mecanismos que promuevan el cambio en el pensamiento de los diferentes actores, ¿no? Que es uno de los retos más importantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto para poder conservar dentro de las áreas conservar la biodiversidad fuera de las áreas naturales protegidas? Pues tenemos que hacer un manejo eficiente de estos paisajes productivos, ¿no? Tenemos que buscar esa heterogeneidad ambiental que nos permita incrementar la biodiversidad y que sumado a un buen manejo ganadero nos lleve a una ganadería sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental, ¿no? A través de diferentes estrategias como estos sistemas silvopastoriles, ¿no? Que permiten precisamente esta heterogeneidad ambiental e incrementar la biodiversidad. Bueno. Y bueno, eso es lo que les quería platicar así muy rápido. Bueno, quedo atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, Elías, por esta presentación que nos enriquece a todos los participantes. Ahí van sumándose poco a poquito. Muy bien, muchas gracias, Elías. A ustedes. Gracias, Elías. Muy amable. Procedo a presentar a Alejandra. Alejandra es investigadora de la Unidad de Ganadería Ambiental de CATI. Alejandra es la coordinadora técnica en este momento del proyecto. Ella es especialista en el tema de conservación de la biodiversidad y estará compartiendo durante 10 minutos su presentación con respecto a los comentarios de la presentación que acaba de compartirnos Elías Gordillo. Alejandra, bienvenida. Elías, por favor, ¿podrías salir de compartir la pantalla para que Alejandra pueda hacernos la presentación? Le agradezco. Hola, muchas gracias. Gabriela, ¿me escuchan?
Perfectamente. Ok, he iniciado a compartir la pantalla, así que espero que no estemos teniendo ningún problema y todos puedan ver la pequeña presentación que yo tengo, que es más que todo, es un comentario a la presentación que nos hizo el maestro Gordillo, que le agradezco mucho porque nos dio una perspectiva amplia de la ganadería en México, y luego aterrizamos a un estudio de caso en Campeche, que es uno de los estados en donde el proyecto Biopasos tiene uno de sus territorios de intervención. Yo quisiera iniciar este comentario rescatando, por ejemplo, que muy recientemente, apenas el pasado 6 de mayo, se publicó el informe de la Plataforma Intergubernamental Científico y Normativa sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, que es el IPBS o IPBS, como se le conoce en inglés. En este informe, que ha sido de gran importancia y ha sido ampliamente distribuido en los medios de comunicación, que es una de las cosas nuevas que estamos viendo sobre el enfoque y la relevancia que tiene la conservación de la biodiversidad en todos los aspectos y los sectores a nivel mundial, se resalta, por ejemplo, que seguimos en una espiral de pérdida de biodiversidad y por lo tanto se reconoce que estamos actualmente en una crisis sin precedentes, en donde las tasas de extinción de las especies, en lugar de disminuir, continúan acelerándose. Esto se ve, digamos, acelerado muchas veces por el hecho de que la población sigue aumentando y que las demandas por ciertos productos también aumentan. Sin embargo, dentro de lo positivo está, el informe resalta que aún no es demasiado tarde para hacer la diferencia y que debemos empezar a actuar el día de hoy en cada uno de los diferentes niveles, desde lo local hasta lo global. Esto va a requerir un cambio transformador, ¿verdad? De pensar no solamente, como mencionaba el maestro Gordillo, en que se hace conservación dentro de áreas protegidas, naturales, establecidas formalmente, sino que también tenemos que pensar en la conservación de la biodiversidad fuera de estas áreas naturales y dentro de la matriz agropecuaria, que ha venido ampliándose en la mayoría de nuestros países, de América Latina y pues a nivel mundial. Y bien lo mostraba el maestro Gordillo con los mapas de cambio de uso de suelo a lo largo del tiempo, desde 1980 hasta el 2016. Adicionalmente, también mencionan que este cambio, ¿verdad?, tiene que involucrar la reorganización de todos los actores actuales, y que tiene que incluir factores tecnológicos en los que hemos avanzado muchísimo en los últimos años, pero también factores económicos y sociales, y tenemos que pensar en un cambio de paradigma, en cambios de objetivos y en cambios de valores. Aquí, digamos, la producción ganadera es muy importante y abre también un espacio para generar muchas oportunidades de hacer conservación en estos paisajes que son dominados por estos sistemas productivos, que tradicionalmente han sido, digamos, vistos de forma muy negativa. En este sentido, quiero resaltar, digamos, que la visión general o lo que siempre pensamos de la ganadería es que ha sido una de las principales responsables de los procesos de degradación del bosque natural hacia procesos de deforestación, y luego actualmente estamos pensando en reforestación, en implementación de ciertos sistemas que puedan contribuir, digamos, a la recuperación de estas áreas que han sido degradadas, o como nuevamente mencionaba el maestro Gordillo, son áreas que no son muy buenas para la producción ganadera, que lo que generan es una expansión de estas áreas porque no es suficiente para garantizar la rentabilidad de la actividad, y es lo que tradicionalmente ha hecho que la ganadería extensiva sea muy, digamos, amplia y sea generalizada, lo que tradicionalmente se ha venido utilizando. Sin embargo, en este contexto, digamos, tenemos que ahora pensar en un cambio de paradigma. La imagen que ustedes están observando en este momento es, por ejemplo, a mano izquierda, si uno ve a la pantalla, ve un paisaje en Nicaragua, en donde vemos que únicamente quedan pocos árboles en el paisaje. Es una ganadería obviamente extensiva, y es una imagen en donde las pocas ganados o individuos que se mueven en el paisaje están refugiados bajo los pocos árboles que hay en el paisaje. Esto cuando a mediodía estamos hablando de una temperatura que puede llegar hasta los 35 grados centígrados y que genera también problemas de confort en los animales. En el lado derecho, ¿verdad?, tenemos un paisaje en donde vemos implementados algunas tecnologías relacionadas con los sistemas silvopastoriles,
como cercas vivas, que son estos árboles que dividen los potreros o que sirven para establecer linderos entre propiedades y que también contribuyen grandemente a aumentar la conectividad en el paisaje y que eso beneficia no solo a las plantas, sino también a la vida silvestre que requiere desplazarse en estas áreas o en estas matrices agrícolas y ganaderas que de otra forma serían bastante hostiles para ciertas especies que quisiéramos conservar en estos paisajes. En este sentido, nosotros dentro del proyecto Biopasos, digamos, una de las cosas que promovemos también, pensando en la armonización de la producción ganadera con la conservación de la biodiversidad, es los sistemas silvopastoriles y agrosilvopastoriles, que son una estrategia para promover la resiliencia de la producción animal. Son sistemas en donde se promueve la integración de árboles, tanto en cultivos como en la crianza de los animales, en donde vemos que estos diferentes elementos pueden jugar un papel muy importante, no solo para mejorar la productividad animal, la rentabilidad de estas fincas, el ingreso a estas familias que se dedican a la producción ganadera, porque también siempre tenemos que recordar que detrás de este sistema productivo también hay familias que dependen de esta actividad y por tanto tenemos que pensar en una armonización de la parte productiva con la parte de conservación. Muchas veces, digamos, se ve la parte de conservación como un obstáculo a la producción y deberíamos de empezar a cambiar este mito, porque es un mito en realidad, es posible tener producción y es posible tener conservación. Y para esto existen unas diferentes tipos de tecnologías o diferentes tipos de prácticas que se pueden realizar dentro de las fincas ganaderas. Es lo que también se conoce como buenas prácticas ganaderas. En términos de conservación de biodiversidad, al hacer la implementación de estos sistemas, muchos estudios han encontrado, por ejemplo, que sí, que efectivamente en áreas donde, o paisajes en donde está dominado por la ganadería, aún permanecen, aún persisten muchas especies de vida silvestre, tanto animales como plantas, que se conocen por ser prioritarias para la conservación o que se conocen por ser de alguna forma dependiente de cobertura arbórea. Y esa es la importancia de aumentar esta cobertura en estas áreas dominadas por los sistemas productivos. El aumento de la cobertura arbórea es fundamental para nuevamente mejorar la calidad del hábitat que aún permanece en estas áreas, pero también para aumentar la capacidad de estas especies de moverse entre estos paisajes, a lo que llamamos conectividad, y también para propiciar ese intercambio genético entre poblaciones. Muchas veces cuando pensamos en conservación y sistemas o paisajes en donde hay actividades productivas muy intensas, pensamos que no es posible que sobrevivan o que persistan especies de importancia. Sin embargo, cada vez más nos damos cuenta que sí es posible, pero que depende íntimamente o que está ligado íntimamente del tipo de manejo que realizamos de estos sistemas. Es importante, por tanto, hablar de la potencialidad que tienen los ranchos ganaderos, como se llaman en México, ¿verdad? O fincas ganaderas, como los llamamos en Centroamérica, para la conservación de la biodiversidad. Promover este tipo de estudios para, una vez más, romper el mito de que no es posible realizar conservación en la matriz agropecuaria, que evidentemente es urgente, porque actualmente se conoce que de la superficie planetaria, digamos, que está libre de hielo, aproximadamente un 38 o 39% de esta superficie está dedicada para la producción de alimentos, es decir, agricultura y ganadería. En el caso de tanto México como América Latina, la ganadería es una de las actividades principales de muchas familias que dependen en un 100% o en un porcentaje muy importante de esta actividad y que muchas veces o la realizan de forma exclusiva o la realizan en combinación con otras actividades. En resumen, lo que quisiera rescatar también de la presentación del maestro Gordillo es que a pesar de que existen algunos conflictos, como los conflictos ganado-felino, que mencionaba, en este caso en Campeche más con ganadería ovina, es posible también implementar ciertas prácticas en estos ranchos que reduzcan este conflicto. Nuevamente está todo vinculado con nuestra capacidad de llevar este mensaje hasta las personas que trabajan en estos sistemas. Tiene mucho que ver con
capacitación y con sensibilización, y nuevamente resaltar la importancia y la dependencia que nosotros como seres humanos y nuestros sistemas productivos tienen con la conservación de la biodiversidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por compartir con nosotros su presentación. A continuación, vamos a hacer lectura de unas preguntas generadoras para que, por favor, el maestro Elías y, si puede ser necesario, la doctora Alejandra también nos compartan cuál sería la percepción de ellos con respecto a estos planteamientos. La ganadería ha sido tradicionalmente señalada como uno de los principales causantes de la pérdida de la biodiversidad. Ante la crisis actual por la pérdida acelerada de la biodiversidad, ¿cree usted que es posible promover la conservación en áreas dominadas por la producción ganadera? ¿Cómo? Además, maestro Elías, doctora Alejandra, ¿cuál creen ustedes que es el principal obstáculo que enfrentan los diversos esfuerzos de conservación en paisajes dominados por la ganadería? Ante los potenciales conflictos entre la producción y la ganadería y la conservación, ¿cómo deberían los gobiernos locales o federales promover la conservación sin perjudicar a los ganaderos? Doctora Alejandra, maestro Elías, les cedo la palabra para que por favor puedan hacer lectura, puedan dar respuesta, perdón, de estas preguntas que acabamos de generar. Maestro Elías, por favor, si iniciamos con sus consideraciones al respecto. Elías, ¿me escuchas? Ahí está, ya. Muchas Ya, gracias. disculpe. Ya. Te cedo la palabra. Sí, ¿me repites la pregunta, por favor? Ah, ya. ¿Qué se está haciendo qué estrategia se está haciendo en Campeche? ¿Era para convencer a los productores? ¿Esa era? Perdón, me diste. ¿Cuál era la pregunta? ¿Me la puedes repetir, por favor, Gabriela? Con mucho gusto. Estamos compartiendo en este momento también las preguntas para todos. La primera era, ¿cree usted que es posible promover la conservación en áreas dominadas por la producción ganadera? ¿Cómo sería posible esto? Claro que sí, claro que es posible. De hecho, ya hay iniciativas en el área de estudio. Ya hay ejemplos de algunos ranchos que están llevando a cabo estos sistemas agrosilvopastoriles, que están manteniendo biodiversidad dentro de sus áreas productivas. Y creo que ya hay varios casos a lo largo de México y Centroamérica. Sin embargo, creo que todavía son casos un tanto aislados. Entonces, creo que lo que nos hace falta es empezar a difundir estos casos de éxito que están teniendo, y creo que sí tenemos que llevar estas iniciativas, estas estrategias a más productores y demostrar a través quizás de ranchos modelos. Nosotros creemos que los ranchos modelos son una buena estrategia porque le permite ver al productor de manera tangible los resultados que puede tener este tipo de estrategias que permiten la conservación de biodiversidad, pero también permiten tener una actividad productiva que sea rentable, en especial desde el punto de vista económico, que es la parte que a ellos les interesa. Pues cuando se plantean estrategias como las silvopastoriles, donde ellos nada más escuchan la palabra sembrar árbol o biodiversidad, es igual a tener felinos en el rancho que me van a depredar mis animales domésticos, pues ya de entrada creo que hay una primera barrera de parte del productor, ¿no? Pero cuando empieza a conocer por otros productores que tienen sus ranchos, que se han animado a implementar estas estrategias
y que les funciona, creo que es cuando ellos empiezan a ver la importancia y es cuando este tipo de estrategias pueden llegar a tener éxito, ¿no? No es lo mismo que venga el biólogo, el ingeniero a decirme cómo producir, a que venga un compañero ganadero que ya lo implementó y que tiene éxito. Creemos que esa es una parte importante, ¿no? Entonces, sí es posible conservar la biodiversidad. El reto principal creo que es convencer a estos ganaderos, ¿no? A través de ejemplos o casos de éxito. Muchas gracias, Elías. En los 3 minutos que nos quedan, quizás podamos abordar las respuestas para las siguientes preguntas, que serían las 2 restantes. Te las leo si gustas. ¿Cuál cree usted que es el primer obstáculo que enfrentan los diversos esfuerzos de conservación en paisajes dominados por la ganadería? Bueno, uno creo que es, somos los propios investigadores. Creo que necesitamos aprender a colaborar más, a tener trabajos entre instituciones. Creo que tenemos que empezar también a difundir mejor la información a un público que no entiende tanto el lenguaje científico, ¿no? Quizás por la forma en cómo somos evaluados dentro de la academia, nos centramos mucho en los artículos que nunca llegan a los tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, por eso decía yo que uno de los retos es que tenemos que trabajar, tenemos que llevar esta información para tener incidencia en los tomadores de decisiones y que las nuevas políticas de producción contemplen los aspectos de la biodiversidad que hasta el momento muy pocas veces se considera, ¿no? Hace unos meses en un foro precisamente con Biopasos y otros más, platicábamos de la estrategia de sistemas silvopastoriles, ¿no? Pero esa estrategia no está integrada dentro de todas aquellas instituciones de gobierno que financian la actividad productiva, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que estas instituciones conozcan y entiendan la importancia de estas estrategias para que desde ellas se promuevan, ¿no? Creo que eso facilitará mucho la promoción de esto. Y el otro gran reto es precisamente lograr hacer que los productores hagan un cambio en la forma de pensar y en la forma de producir. Creo que ese es un reto bastante fuerte, es uno de los grandes obstáculos que nosotros hemos obtenido, pero creo que siendo honesto con ellos a través del tiempo, creo que se pueden lograr esos cambios. Muchas gracias, Elías. Finalmente, en el minuto que nos queda, quizás nos compartas al respecto qué querían los gobiernos locales o federales promover la conservación sin perjudicar a los ganaderos. Y hago un paréntesis acá para instar a todos los participantes que pueden hacer sus preguntas mediante el chat. A la colega Marta está haciendo una recopilación. Te deseo la palabra, Elías. Muchas gracias. Si hay obstáculos, creo que esa barrera se ha ido quitando ya, por lo menos los administradores de las áreas naturales protegidas ya reconocen la importancia, ya ven a los productores como un aliado más, reconocen la importancia de que son aliados más en la conservación y creo que cada día inclusive hay muchos proyectos que se emanan desde estas instituciones que están del lado de las áreas protegidas, ¿no? Entonces, yo creo que no, yo creo que eso es algo que ya está quedando en el pasado, creo que ya ambos, inclusive ya también los productores empiezan a ver como aliados a los que están del lado de la conservación, entonces yo creo que eso es un gran logro que hemos tenido, ¿no? Perfecto, Elías. Muchas gracias por compartir sus percepciones con respecto a estas preguntas. Vamos a quizás pasar a la siguiente sesión y si la doctora Alejandra tiene algún aporte hacia la respuesta a estas preguntas. Acá teníamos un tiempo estimado, sin embargo, quizás solo vamos a tomar algunos minutos para que más bien cederles el espacio en el foro que vamos a tener habilitado durante 3 semanas y que ustedes puedan ahí seguir con las interacciones con los expertos si fuera necesario. Marta, le cedo la palabra, por favor, para que haga lectura de las preguntas que hasta el momento tenemos en el chat. Le insto a las personas también para que puedan hacer su interacción de manera
asincrónica, sincrónica, perdón, mediante el levantamiento de la mano en el chat para poder ser. Gracias. Gracias, Gaby. Bueno, hasta ahora tenemos 3 preguntas. Voy a dar lectura y les agradecería a nuestros invitados especiales. Tomen la palabra. Es de Francisco Casasola, él es experto en el CATIE, y él pregunta que cuál es la estrategia que se sigue en Campeche para convencer a los productores de que conserven elementos que ayuden a conservar la biodiversidad. Adelante, Elías, por favor. Ok. Una que se está promoviendo ahora precisamente es el establecimiento de estos sistemas silvopastoriles. Creo que es una de las principales estrategias por la ubicación geográfica de Campeche y su relación con el turismo. Esa también ha sido otra estrategia importante a través del ecoturismo. Creo que son de las 2 principales estrategias que existen. Y bueno, algunas también están basadas en incentivos, como el pago por servicios ambientales. Campeche también es un estado importante en la producción de miel, que es una actividad que bien manejada favorece a la conservación. E inclusive hay propuestas o hay iniciativas para la producción de miel orgánica, esa es otra. Y bueno, con respecto a lo que son aspectos de depredación de ganado y todo eso, pues contamos con un seguro ganadero que responde por estas prácticas, ¿no? Por estas pérdidas, ¿no? Obviamente tiene sus condicionantes, ¿no? Entonces, creo que son las principales estrategias que estamos llevando ahora. El corredor biológico mesoamericano en México, en todas estas áreas, pues también aplica diferentes estrategias de conservación, ¿no? Como es la agricultura orgánica, la producción precisamente de miel, el rescate de la cultura. Entonces, hay todas estas estrategias que se van sumando poco a poco, ¿no? Muchísimas gracias, Elías, por tu respuesta. Espero que fue muy claro, satisfecho Francisco. Y ahora voy a dar paso a 2 preguntas que nos hace Rey Sombra. Aprovechando este seudónimo de nuestro participante, les pido por favor que pongan en el chat sus nombres, a qué institución o entidad pertenecen y su correo electrónico, porque luego nosotros no podemos darle seguimiento con estos seudónimos. Tenemos ya sus registros y necesitamos hacerlo de acuerdo a cómo ustedes se registraron. Gracias, Rey Sombra, por sus preguntas, que dicen: ¿qué tan alto es el índice de adopción de este sistema agrosilvopastoril dentro de las áreas naturales protegidas o de las unidades de medio ambiente, las UMAS? ¿Y cuál es su relevancia o potencial para la creación de corredores biológicos? Su grado de aceptación en términos de medición lo desconozco, no es tan alto, eso sí, como decía a un inicio, todavía tenemos casos aislados. Sí, ya hay algunas iniciativas, hay algunos ranchos que ya están empezando a implementar este tipo de estrategias. Yo diría que apenas estamos como empezando a retomar estas estrategias y a implementarlas dentro de lo que son los ranchos modelos. En realidad, la zona donde nosotros estamos trabajando, en realidad estamos trabajando dentro de un corredor. Entonces, todas estas estrategias se están llevando a cabo dentro del corredor. Ya los corredores biológicos para conectar las áreas naturales protegidas ya están establecidos. Ahora lo que en la fase en la que se está es en ir implementando las estrategias para que estos corredores realmente funcionen, ¿no? Y no queden solo en papel como están hasta ahora, ¿no? Muchas gracias. Rey Sombra nos comenta
que en estos 3 estados en donde opera Biopaso existen modelos de sistemas agro-silvopastoriles que además realizan aprovechamiento de la vida silvestre. Bueno, él lo pone en forma de pregunta, si es que esto está ocurriendo, aunque, bueno, no sé, en tu opinión, Elías, ¿está ocurriendo que se realice aprovechamiento de vida silvestre, además del agrosilvopastoril ahí en el corredor biológico metropolitano? Por lo menos en el área de la zona de Campeche en la que nosotros estamos, no, realmente no. Las comunidades ahí generalmente viven de 3 cosas. Es agricultura de temporal, apicultura y ganadería, ¿no? Entonces, como aprovechamiento de vida silvestre, creo que el único aprovechamiento que estamos haciendo de los recursos naturales en la zona es el turismo y en algunos casos sí hay dentro del corredor más hacia Yucatán, Quintana Roo, hay aprovechamiento forestal, por ejemplo, dentro de esas zonas del corredor. Muchas gracias. Alejandra, ¿tú quisieras hacer algún comentario sobre estas preguntas? Ya nada más nos queda de María Fernanda y ya prácticamente es hora de acabar. Entonces, si quieres hacer un comentario previo, Ale. Sí, Marta, muchas gracias. Quería rescatar, digamos, las preguntas que cerraron las presentaciones tanto de Elías y la mía, tal vez como 3 cosas muy, muy puntuales con respuesta a cada una de esas preguntas. Uno, creo que sí existe la posibilidad de realizar conservación de biodiversidad dentro de áreas que son dominadas por la actividad ganadera, pero que efectivamente requiere de un enfoque interdisciplinario en donde no sea solamente el biólogo o el ecólogo que le llega a decir al ganadero por qué es bueno conservar biodiversidad, sino que tenemos que hacer nuevamente la armonización o el empate con la importancia que tiene la conservación de la biodiversidad para la sostenibilidad del sistema productivo, para la resiliencia del sistema productivo a largo plazo. O sea, no pensar que es conservar por conservar, sino que es porque la persistencia de la biodiversidad en estos sistemas va a garantizar también la sostenibilidad del sistema productivo a largo plazo. Y lo segundo es que también concuerdo en que es muy importante seguir trabajando con capacitación, con difusión, en un lenguaje claro, en un lenguaje que pueda ser de importancia para que los productores lo entiendan, y precisamente son algunas de las actividades que dentro del proyecto Biopasos realizamos. Finalmente, en respuesta a la pregunta que hacía directamente el compañero con el nombre de Rey Sombra, pues yo creo que existen muy pocos datos, digamos, sobre la capacidad o el porcentaje de adopción de estos sistemas, y creo que es precisamente uno de los grandes retos que tenemos, que sabemos que estos sistemas son muy importantes para contribuir tanto a la producción ganadera como para la conservación de la biodiversidad, pero no estamos siendo efectivos en promover su adopción, o no estamos entendiendo cuáles son las barreras que los productores enfrentan para la adopción. Sabemos en algunos países, por ejemplo, que esto está vinculado con la capacidad de la inversión inicial para el establecimiento de estos sistemas, y sabemos, por ejemplo, que algo que propicia la adopción es precisamente lo que el maestro Gordillo mencionaba, que era la existencia de ranchos pilotos o la existencia de experiencias en los territorios de donde los de productor a productor puedan transferir la información y aprender sobre estas lecciones. Muchísimas gracias, Ale, por tu participación. Nos quedan 2 preguntas en el tintero, una de María Fernanda y otra de Antonio Cañas, a quien les pido una disculpa. Ya estamos cerrando en tiempo. Como les dije, el foro tiene duración de 1 hora, pero en la página, ahorita a ver si Gaby nos la vuelve a compartir, para que puedan entrar, dar seguimiento. Ahí habrá respuesta a sus preguntas. Una es muy específica
a Alejandra, otra puede ser para los dos. Entonces, si ustedes tienen, nos hacen el favor, por ahí van a recibir su respuesta. Y a todos los participantes de este foro, pues les agradecemos mucho su presencia. Espero que haya sido de tanto interés para ustedes como lo fue para mí, que estuve en la escucha. Agradecerle al maestro Elías José Gordillo, a la doctora Alejandra y a Gaby por la facilitación. Si alguien quiere tomar la palabra, pues adelante. Ya estamos despidiéndonos y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Elías y Alejandra. Como forma de finalización también de esto, mientras quizás damos seguimiento al chat, voy a hacer lectura de lo que sería el resumen de lo que los expertos nos presentaron el día de hoy. Como ustedes saben, esto va a ser un video, esta grabación del foro va a quedar a disposición de ustedes, por ende sería muy importante contar como parte del cierre con el resumen de esa actividad. Les hago lectura. La conservación de la biodiversidad continúa siendo uno de los principales retos de nuestros tiempos. Durante las últimas décadas, los fallidos esfuerzos por evitar la pérdida de la biodiversidad han hecho evidente la necesidad de destinar algunos recursos y esfuerzos a la conservación de la misma, fuera de las áreas protegidas y hacia las otras matrices productivas o hacia las matrices productivas en general, reconociendo la importancia de los paisajes en el mantenimiento de la población que prestan importantes servicios ecosistémicos para el uso del ser humano. En México particularmente, al igual que en la mayoría de países de América Latina, la ganadería es una de las principales actividades productivas. La ganadería en sus diferentes formas constituye una de las principales fuentes de ingreso de miles de familias que se dedican de forma exclusiva a la actividad o bien que tratan de combinar esto con otras actividades productivas. De esta forma, la ganadería ha sido tradicionalmente identificada como uno de los principales promotores de cambio de uso del suelo y de la ampliación de la matriz agropecuaria. Como último, los ranchos ganaderos son capaces de contribuir a la conservación de la biodiversidad. Las áreas destinadas a la ganadería presentan una enorme oportunidad para los esfuerzos de conservación. El manejo adecuado de estos sistemas productivos tiene la capacidad de contribuir a la conservación de la biodiversidad, como nos han expuesto hoy los expertos, por medio del aumento de la cobertura arbórea, de la conectividad del paisaje, entre otros. La implementación de sistemas silvopastoriles es una de las alternativas para contribuir a la conservación de la biodiversidad, al tiempo que se combatan los impactos del cambio climático y se contribuya también a la resiliencia de los sistemas productivos y a la calidad de vida de las familias. Este sería el resumen de lo que nos compartieron hoy los expertos. De mi parte, agradecerles la participación, el tiempo que han destinado, un poco para ser agradecidos con el tiempo que ustedes nos han destinado. Respetamos la hora que teníamos dedicada para este foro. En sus pantallas tienen los correos electrónicos de el invitado especial, de Elías Gordillo, de Alejandra Martínez, también de su colaboradora, Gabriela Chávez, Marta Escalante, por si tuvieran alguna consulta específica, y muy importante recordarles el seguimiento al foro. Pueden entrar, hacer memoria de este video para hacer un replanteamiento de algunas preguntas y se les estará dando seguimiento apropiado durante las 3 semanas siguientes. Agradeciendo nuevamente la participación de ustedes, me despido. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias, Elías, Marta, muchas gracias, y a todos los que estuvieron acompañándonos a nosotros mediante el chat. Muchas gracias. A todos, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.